Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos y amigos. Jesús, María y José. La Sociedad de las Divinas Vocaciones, también conocida como vocacionistas, fue fundada por el padre Justino Rusolilo en 1920. Un año más tarde se fundaron las Hermanas Vocacionistas. El carisma vocacional está vinculado a la búsqueda, formación y educación, especialmente entre los pobres, de los jóvenes que se sienten llamados por Dios a la vida sacerdotal y religiosa. Hoy, nuestra comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, junto a sus capillas de la Medalla Milagrosa y Santísimo Sacramento, nos reunimos en torno al altar para dar gracias junto a toda la Iglesia de San Juan y de nuestro pastor por este nuevo santo, el Padre Justino, quien el pasado domingo fue inscripto en el libro de los santos. Él seguirá acompañando nuestra vida de cristianos comprometidos en la santificación universal. De pie, comenzamos con alegría esta gran fiesta. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimida, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. Les damos la bienvenida a la comunidad del Sagrado Corazón, a los padres vocacionistas que han venido en esta mañana
a compartir la alegría de tener un nuevo santo entre nosotros y los recibimos cordialmente con un aplauso de bienvenida. Y les comentamos a los demás feligreses y a quienes se suman en nuestra oración a través del Canal 4 que el Padre Justino, fundador de los Padres Vocacionistas, ahora San Justino, ha sido canonizado hace pocos días por el Papa Francisco y por eso con los padres vocacionistas y con la comunidad confiada a su cuidado nos reunimos esta mañana aquí en la Iglesia Catedral para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la santidad, dar gracias a Dios por el testimonio del Padre Justino. Y para participar de esta celebración con un corazón reconciliado, pidamos juntos el perdón de Dios. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad,
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que podamos en nuestra vida resplandecer el misterio de la fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos nuestros corazones para recibir ahora un mensaje de salvación que se extiende a todas las naciones. Esto nos llena de mucha esperanza, porque también nosotros formamos parte del pueblo santo de Dios. Escuchemos con mucha atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas, venidas de Judea a Antioquía, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y los encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado la vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo enviamos a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada de los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios, Alaben los pueblos a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guía a las naciones de la tierra. A Dios, gracias a los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias,
Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. A Dios den gracia los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el canto del Aleluya recibimos la buena noticia que el Espíritu Santo nos acompaña también a nosotros. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Estamos celebrando, hermanos, la misa del sexto domingo del tiempo de Pascua y nuevamente el Señor nos regala para que meditemos el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús durante la última cena, ese diálogo intenso, profundo que Jesús tuvo con sus discípulos en aquel momento tan importante para Él y para los suyos. Y cuando meditaba esta palabra, lo que me llamaba más la atención era los primeros versículos. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Esta palabra habitar, Dios obviamente habita en nuestros templos, pero también, nos dice la palabra, quiere venir a habitar en cada uno de nosotros. Quiere venir a habitar en aquellos que escuchan la palabra, que la guardan en su corazón y que viven en el amor hacia Él, hacia nuestro Dios, y en el amor hacia los hermanos, hacia el prójimo. Todo esto está contenido en este versículo inicial del Evangelio de hoy. El Señor quiere venir a habitar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras iglesias, y quiere habitar por medio del amor que nos tenemos los unos a los otros. Es una de las temáticas más sobre la cual más se nos habla en este tiempo de pascual. Al reflexionar sobre las comunidades cristianas que van surgiendo, que se van expandiendo, una de las características principales que tienen es este amor que se tienen los unos a los otros imitando al Maestro. Podemos decir que Dios, que la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a inhabitar en el corazón de todo aquel que es dócil y se abre a esta palabra. Este Evangelio es una invitación a que renovemos nuestro deseo de abrirle el corazón a Dios para que venga a habitar en nosotros. Porque sin Dios en el corazón nos vamos secando, nos vamos oscureciendo, nos vamos entristeciendo. Lo necesitamos que ilumine nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones. De hecho, Dios habita de un modo particular, ha habitado en un modo particular en los santos. Por eso esta misa es una misa de acción de gracias para agradecerle al Señor la obra que hace en tantos hombres y mujeres cristianos de todas las épocas en los que ha triunfado su amor, su voluntad, su gloria, porque han sabido abrirle el corazón al Señor que los ha transformado y los ha hecho luz para los demás y los ha hecho modelos para los cristianos de todos los tiempos. Como decía nuestro Padre Obispo al inicio de la celebración, el domingo pasado el Papa Francisco en el Vaticano canonizó a 10 hombres y mujeres. Canonizar quiere decir los declara santo con su autoridad de Papa, de Sumo Pontífice, los declaró santos luego de un camino de estudio, de reflexión que se hace sobre cada una de estos personajes, de estas figuras. Luego de haber sido siervos de Dios, luego de haber sido venerables, beatos, finalmente, incluso por los milagros que realizan, el Papa los declara santos. La Iglesia, como sabemos, muchas veces es noticia por situaciones escandalosas o por dificultades. Siempre lo negativo tiende a difundirse más rápidamente, pero también la Iglesia es noticia por la santidad, o tiene que ser noticia, por la santidad de sus miembros, porque si bien somos todos los nacidos, hijos de Adán, todos los hombres somos pecadores, si le abrimos el corazón de Cristo, podemos ser santos. Y entonces celebramos que aunque en la Iglesia hay pecado, hay faltas, hay errores, hay también tanta santidad. El Papa Francisco, en un documento en el que habla de la santidad del vecino de la puerta de al lado, habla de la santidad de una mamá que se sacrifica
por sus hijos, de un docente que enseña con amor, etcétera, etcétera. Él quiere hacer que cada uno de nosotros, el Papa, que cada uno de nosotros aspire a la santidad, que cada uno de nosotros le abra el corazón a Jesucristo y escuchando sus palabras, a pesar de ser frágiles, pecadores, podamos vivir el Evangelio del Señor, encarnarlo. Entre estos 10 santos que el Papa Francisco canonizó, la mayoría son religiosos, religiosas, hay un laico, uno de ellos fue asesinado en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, perseguido justamente por ser cristiano. Algunos son mártires, varios son fundadores de congregaciones que se han dedicado a anunciar por el mundo el Evangelio. Y entre ellos está nuestro querido Padre Justino. El Padre Justino, para quienes no lo conocen, fue un sacerdote que nació en 1891 en Italia, en Nápoles, al sur de Italia, ¿no? Más abajo de Roma. Allí en un pequeño pueblito nació este niño que ya desde pequeño, con 5 años, ya empezaba a sentir esta inquietud de consagrarse al Señor. Las dificultades para lograr esta consagración hicieron que quisiera dedicarse a trabajar por todos aquellos que no pueden realizar su vocación. Padre Justino murió en 1955, no hace mucho. De los 10 santos canonizados es el que murió último. A menos de 70 años de su muerte, ya su santidad es reconocida por toda la Iglesia. La Iglesia sanjuanina conoció al Padre Justino a través de la llegada de los padres vocacionistas en el año 84. A la parroquia de Marquesado llegaron 3 sacerdotes italianos por pedido de Monseñor Ítalo Di Stefano, el arzobispo de aquella época. Llegaron 3 sacerdotes italianos que se dedicaron a la evangelización de todo el oeste de la provincia. En aquel tiempo Marquesado era, digamos, la iglesia madre de la comunidad de Sonda, de la comunidad de Uyún, de la Bebida, incluso hasta de Calingasta. Así fue como empezó a ser conocida la obra del Padre Justino. Quisiera que, para ir concluyendo, que del Padre Justino podamos imitar su deseo de ser santos. Antes del Concilio Vaticano II, el Padre Justino ya insistía mucho en que nuestra tarea como Iglesia tiene que ser trabajar por la santificación universal. Él siempre tenía cerca un planiferio o un mapamundi para mirar el mundo y orar por la santificación de todos. Él decía que para santificar a los pueblos es fundamental la tarea de los consagrados y de los sacerdotes, de las consagradas, de aquellos misioneros que se dedican a anunciar la palabra de Dios. Y por eso él entregó y gastó su vida por las vocaciones, porque quería suscitar para la Iglesia, no solo para nuestra congregación, sino para la Iglesia, para las diócesis más necesitadas, quería suscitar abundantes vocaciones sacerdotales, misioneras, consagradas. Hoy también se hace muy necesario orar por los matrimonios, por las vocaciones matrimoniales, porque son las familias el semillero de las vocaciones, el primer espacio, el primer ámbito donde se conoce a Jesucristo y su palabra. Entonces, queridos hermanos, me gustaría que en esta misa, que es un encuentro con el Señor, en esta celebración donde venimos a presentarles nuestros corazones al Señor, nos sintamos renovados por su amor y volvamos a nuestros hogares renovando este deseo de ser cada día más fieles a la palabra de Jesús, de ser cada día más fieles a ese amor, a ese envío que nos hace el Señor a amar a Él sobre todas las cosas y también al prójimo, especialmente a los más necesitados. Que nos llevemos también a nuestros hogares el compromiso de orar mucho por las vocaciones y especialmente por las vocaciones locales, nuestro seminario, nuestros obispos, el clero local. Esa es la tarea sobre todo para los fieles de la parroquia de Marquesado, de la Capilla del Santísimo, del colegio. Tenemos esa misión dentro de la Iglesia,
orar por las vocaciones, para que surjan abundantes y santas vocaciones, para que perseveren los que ya estamos en el camino del Señor, y orar también, como les decía, por nuestros obispos, por nuestro seminario diocesano. Esa es la misión del Padre Justino que nos podemos llevar. Como todos los santos, cuando son canonizados, se tiene que comprobar que han realizado algún milagro. En el caso del Padre Justino, los milagros que lo llevaron a ser santo fueron dos: la curación del cáncer de una mujer de Estados Unidos que padecía cáncer en el útero, y la curación milagrosa de un religioso vocacionista, Emilio, de Madagascar, que tuvo un derrame cerebral, y cuando ya se predisponían a donar sus órganos, el Padre General nuestro pidió un tiempo más para que oremos, para que recemos una novena a Justino, y al cuarto día de la novena él abrió sus ojos, se despertó, se recuperó inmediatamente, sin ninguna secuela neurológica. Los santos son modelos y también intercesores de nosotros ante Dios. Le pidamos a los santos, y especialmente en este día por intercesión del Padre Justino, al Señor, que también nos mire con misericordia, atienda a nuestras súplicas, custodie y cuide las vocaciones, pero también proteja a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, y por su intercesión también le conceda la salud a los enfermos, especialmente los que padecen cáncer, los que padecen alguna enfermedad neurológica. Que así sea.